Prensa con Gustavo Alegret. El Partido Socialista gana las elecciones generales en España sin mayoría absoluta. ¿Qué pactos podrá hacer Pedro Sánchez para formar gobierno? Estados Unidos endurece política hacia Cuba. ¿Qué impacto tendrá la ley Helms-Burton en las empresas extranjeras en la isla? Y críticas y aplausos dividen respaldo a medidas de Macri para sacar a Argentina de la crisis económica. ¿Qué está funcionando y qué no? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad hoy en esta mesa de trabajo que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan. Con Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar enseguida con Pablo con un artículo que publicó en la revista Foreign Policy sobre esas elecciones en España. La previsión, Pablo es agorero, veremos si cumplió con las expectativas de lo que escribió en esa prestigiosa revista de análisis de política internacional. También nos acompaña en esta mesa de trabajo Milagros Meléndez. Meléndez es periodista del periódico El Tiempo Latino y colaboradora de América TV de Perú. Milagros, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz, que es analista experto en noticias de información económica, en mercados financieros y particularmente energéticos. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos también. Pablo, las previsiones de las elecciones españolas, una victoria del Partido Socialista, como apuntaban esas encuestas en España. La resistencia, aunque no tan fuerte como se esperaba, de Podemos y también de Ciudadanos, que aumenta su fortaleza, aunque no supera al Partido Popular, que sufre una gran derrota, el crecimiento de la extrema derecha en el partido Vox y los nacionalistas vascos y catalanes, que mantienen y refuerzan su voto entre las sociedades del País Vasco y de Cataluña. ¿Qué escribiste, qué se ha cumplido y qué previsión haces? Bueno, yo lo que escribía fundamentalmente era comparando a Vox con Donald Trump y con todos los movimientos populistas que están apareciendo en el mundo, en el sentido de que Vox ha crecido mucho por la cuestión catalana, por toda la controversia sobre la independencia de Cataluña, pero si se le quita esa cuestión a Vox, Vox es prácticamente un calco de Donald Trump. Su estrategia electoral es exactamente la misma, su política económica, por ejemplo, es muy parecida a la de Donald Trump o a la de los defensores del Brexit en Gran Bretaña, aunque ellos no quieren romper con la Unión Europea. Sus fobias son muy similares a las de Donald Trump, es decir, ellos coinciden en que George Soros, que es un multimillonario de Wall Street, es el enemigo público número uno, y se han dedicado a satanizarlo y a involucrarlo, incluso a decir barbaridades como que está involucrado en redes de tráfico de menores y de tráfico de personas. Una oposición total a la inmigración de personas que no sean de países cristianos y en particular que no sean de América Latina. Digamos que es una postura ultranacionalista, muy en la línea de Viktor Orbán en Hungría, muy en la línea del gobierno de Polonia, bastante en la línea de Marine Le Pen, bastante en la línea de Matteo Salvini en Italia. Digamos que esta era mi tesis, es decir, Vox forma parte del populismo de ultraderecha que está extendiéndose en Occidente. ¿Crees que en las próximas elecciones Vox tiene futuro de permanencia? Digo, ¿es una gaviota de primavera, una flor de primavera? Yo creo que sí que tiene futuro. Bueno, al primero ahora vienen unas elecciones municipales en las que Vox no va a tener, parece que no va a tener demasiado impacto porque, entre otras cosas, le faltan candidatos. Pero también hay unas elecciones europeas en las cuales suele haber un voto de castigo. Y es posible que en las elecciones europeas Vox saque más votos. Pero yo creo que sí, que Vox se ha hecho con una parte del electorado que se identifica mucho con ellos y me parece que no lo va a dejar. Es decir, es un poco, digamos, Vox yo creo que ha nacido en gran medida por el referéndum en Cataluña,
pero que ahora ya tiene, digamos, una identidad propia y una autonomía propia. Es un poco como Podemos, que nació por la crisis económica y financiera de 2010 a 2013, pero que ahora mismo, aunque Podemos ha perdido, Podemos sigue manteniéndose como el gran partido de la izquierda española, de la extrema izquierda española, si se quiere. Yo creo que Vox sí que va a mantenerse ahí. Milagros. Sí, creo que hay que destacar que Vox ha subido sin tener ningún escaño. Hay que destacar, si no logró los 60 que buscaban o más, por lo menos logró 24 escaños. Van a tener presencia. Me parece que van a tener presencia, mientras que el tema de Cataluña continúe, pero podría bajar el tono, podría bajar la simpatía si es que hay un consenso con Cataluña, con las regiones independentistas. Fíjate, yo pienso que las elecciones ayer en España da dos grandes ganadores, por supuesto, a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, con Ciudadanos. Son los dos grandes ganadores porque en el caso del PSOE logra, ¿verdad?, los 123 escaños, ¿no? Logra subir considerablemente 38 puestos con la última elección. Y en el caso de Ciudadanos, 25 puestos más. Y los dos que retroceden, en ese caso, una gran derrota histórica para el PP, que pierde 71 escaños con respecto a la última elección, pero también Unidas Podemos, que no se menciona mucho en el discurso hoy en los medios españoles, pero sí tiene un revés muy fuerte, porque pierde 29 escaños que tenía en la última. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es. Y después podemos ver, como dijiste al inicio, que los nacionalistas logran también, tanto en la sociedad vasca como en la sociedad de Cataluña, ¿no?, donde realmente hay un gran impulso, sobre todo Esquerra de Cataluña, que logra subir 6, de 9 pasa a 15. Entonces vemos el mapa político donde hoy pareciera que Sánchez decide hacer gobierno por sí solo, no quiere comprometerse con ninguna, porque no quiere ir a una alianza, se la da automáticamente si fuese con Ciudadanos, la mayoría. Sin embargo, el discurso que hoy sostienen es que van a tratar de hacer gobierno por sí solos. Eso tiene algunas implicaciones, porque la legislatura de 4 años puede estar en cuestión ante algunos acuerdos que puedan aprobar. Va a tener una legislatura bastante necesitando pactos, que pasa hoy comúnmente en muchos países en Europa. Esta mañana hemos visto precisamente a Carmen Calvo, portavoz del Gobierno, que decía que el Partido Socialista va a intentar formar un gobierno en solitario. Si bien el acuerdo que más desean determinadas empresas y del mundo empresarial es el del Partido Socialista con Ciudadanos, hay dos elementos que, Pablo, no sé si coincidirás, me hacen dudar de que eso se vaya a producir. Por un lado, las bases del Partido Socialista no están por un acuerdo con Ciudadanos y tampoco Ciudadanos está muy por el acuerdo, porque la derrota o la gran caída estrepitosa del Partido Popular les deja el terreno para convertirse en la alternativa de gobierno. Y si bien a la corta podrían buscar la estabilidad de España, creo que van a apostar más por el futuro del partido, buscando ser la alternativa frente a un Partido Popular en decadencia y a un Vox que podría desinflarse al menos un poco, dándoles ese espacio de alternativa. Sí, yo creo que además la relación personal entre Pedro Sánchez, el líder socialista, y Albert Rivera es muy mala, y eso dificulta mucho también llegar a un acuerdo. No es que vaya a impedirlo necesariamente, pero sí que lo dificulta. Y sí, dentro de las bases socialistas parece que hay un rechazo muy grande hacia Ciudadanos, al que ven como una especie, como diremos en España, como marca blanca del PP, es decir, la derecha tradicional, pero digamos un poco más con una imagen diferente, ¿no? Con lo cual es muy difícil. Desde luego Ciudadanos también, claro, está en una situación complicada, evidentemente, porque digamos que si no gobierna con los socialistas, una parte de la sociedad y, como tú comentabas, una parte de las grandes empresas le van a acusar de dejar la iniciativa y dejar el gobierno en manos de la izquierda completamente. Además también pasa otra cosa con Ciudadanos, que es decir, Ciudadanos siempre es el partido bisagra, siempre es el partido que puede elegir el gobierno, o al menos en los últimos 2-3 años, pero al final siempre le pillan a contrapelo o a contrapié estas cosas, nunca acaba como de saber muy bien qué es lo que quiere hacer. Pero desde luego que ahora mismo también hay una cuestión muy clara, que es que Ciudadanos ha quedado como
a 80 décimas del PP. Es decir, por primera vez en la historia el Partido Popular no tiene no solo la hegemonía que tenía, sino ni siquiera una verdadera mayoría entre las fuerzas de la derecha o del centro derecha en España. Y eso evidentemente les da muchísimos incentivos a Ciudadanos para no quemarse en una acción de gobierno. Además, cuando se es el socio menor en una acción de gobierno, siempre se puede acabar perdiendo más fácilmente que cuando se es el partido grande, que sería el Partido Socialista. Por consiguiente, yo creo que es bastante comprensible que Ciudadanos al menos trate de ensayar la carta del nosotros vamos a ser la oposición de verdad al PSOE, mientras el PP es un partido en decadencia que está desintegrando. El Partido Popular, que tiene como líder a Pablo Casado, un joven que contra pronóstico ganó las primarias del partido hace unos meses, se convirtió en la cara joven, la alternativa, tiene un año de diferencia con Albert Rivera, pero el desastre lo ha puesto ahora en la picota. Dos elementos que quería poner sobre la mesa para saber la influencia, Pablo, que crees que tiene el expresidente José María Aznar. Pablo Casado fue una elección, una apuesta también personal de Aznar, y en el caso catalán, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo es la alternativa, la cara del Partido Popular en Cataluña, que ha tenido su peor resultado desde la transición, en el periodo democrático. Solo un diputado en unas elecciones por Barcelona, en este caso, ha conseguido el Partido Popular, y es la de Cayetana Álvarez de Toledo, que también es otra apuesta del expresidente Aznar. ¿Está perdiendo Aznar influencia dentro del partido? Bueno, yo creo que hasta ahora ha ganado, es decir, con estas apuestas. Otra cuestión es que los malos resultados impliquen que Aznar pierde influencia. Aznar había sido relegado mucho por Rajoy, ahora ha vuelto y los resultados desde luego no han sido buenos. Pablo Casado es un hombre de Aznar, como tú comentabas, que iba toda la vida digamos a la sombra de Aznar. Lo mismo le ha pasado a Cayetano Álvarez de Toledo, que fue también hasta que volvió a entrar ahora en política, columnista del periódico para el que yo trabajo, para El Mundo. Pero también hay una cosa muy importante, yo creo, es decir, la importancia de Cataluña en estas elecciones ha sido muy grande, porque Cataluña ha contribuido mucho al desastre del PP. Al mismo tiempo, Cataluña ha contribuido mucho a que el PSOE subiera. Es decir, creo que han sacado 8 escaños más de los que tenían en Cataluña, y el Partido Socialista Catalán es siempre un partido, una federación dentro del PSOE muy, muy importante. Ahora mismo la cuestión es, efectivamente, qué va a pasar con el PP, porque el PP no tiene, en el supuesto de que Casado se fuera, o de que lo echaran, no hay un candidato para reemplazarle. Digamos, la generación anterior, que es la generación de Mariano Rajoy, está por un lado desprestigiada, por otro lado le echan la culpa precisamente de ser el origen de este fracaso electoral tan gigantesco, y finalmente el propio Casado, pues en los 10 meses que ha estado en el cargo, pues ha liquidado políticamente a esta generación. Con lo cual, digamos que imaginemos que Casado se va. ¿Quién viene? No hay Hay un nombre, líder. está Feijóo. Sí, pero Feijóo suena como un posible sucesor. Sí, desde Feijóo, luego. que es el líder del Partido Popular en Galicia. En Galicia. Lo que pasa es que hay una dinámica política en los partidos en España que pasa muchas veces, que es que una cosa es tener poder en la periferia, pero donde verdaderamente se decide el poder es en la Secretaría General y en los órganos de gobierno que están en Madrid. Sí. Yo creo que las elecciones han dejado bien claro que el pueblo, la ciudadanía, ha estado en contra de lo que es el discurso incendiario, el discurso divisionista, el discurso en contra de las regiones independentistas, y que fue un baluarte para el partido, para PP. Y esto los ha llevado en pica, ¿no? En picada, porque lo que se quiere es más la integridad, el diálogo, como lo presentó Pablo Sánchez. Hay cosas que hay que tomar en cuenta aquí, porque yo vuelvo a insistir que los dos partidos que pierden más son Unidas Podemos y PP. Unidas Podemos no podemos dejarla por fuera. Lo que pasa es que, como anda en la coalición socialista, se ve solapado ahí en el triunfo y podría pasar agachado. Porque, ¿qué pasa en esos dos partidos? En esos partidos hubo una discusión interna muy fuerte, hay una ruptura interna, tanto en Unidas Podemos como en PP, en el caso de PP, por los casos de corrupción, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad de Valencia, que arrastra, ¿verdad?,
una consecuencia. En el caso de Unidos Podemos, las divisiones ideológicas internas que han tenido y han venido teniendo algunas consecuencias. Entonces, en ese sentido vemos que los otros dos partidos capitalizan, y sobre todo Sánchez en esa selección de ubicar a la derecha española con Vox. Por eso que Sánchez le interesaba mucho vincular que estaba la ultraderecha. Esa fue una estrategia diseñada por Sánchez. Y recordemos que cuando él plantea el debate televisivo, inicialmente no va a TV Española, sino que quiere hacerlo porque en TV Española no iba a participar el líder de Vox. Entonces él quería abrir un debate con el líder de Vox porque él quería radicalizar ese discurso. Y lo logra y consigue que todas las autonomías logren salir, porque es el recuerdo de Franco, de esa derecha recalcitrante española, y logra atemorizar. Y en ese sentido, Pablo Casado, en vez de ubicarse en el centro, trató de no perder muchos votos en ese sector, y busca un discurso más de derecha extrema y le pasa factura. Y estoy de acuerdo que Aznar pierde en esta apuesta. Es una apuesta en la que Aznar es uno de los valores y pierde con Pablo Casado. Entonces vamos a tener una situación muy interesante, aunque el que realmente es causante de que Sánchez hoy esté en el poder es Mariano Rajoy, en su decisión, cuando él toma la decisión de no renunciar y aceptar el voto de censura. Entonces, por si él hubiese renunciado, no asume. Y, por supuesto, el surgimiento de Vox también le da, porque dividió el voto de la derecha. Y al dividir el voto de la derecha en un sistema electoral donde no es proporcional y se gana en algunos sectores, entonces, por supuesto, ganó el PSOE al dividir la derecha en tres grandes partidos. El sistema político español está dividido en dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. En el Senado los resultados son apabullantes a favor del Partido Socialista, si bien han pasado un poquito más desapercibidos en estas elecciones porque tal vez no son tan relevantes para la formación de gobierno, pero el Partido Socialista tiene una holgada mayoría absoluta. Pablo, ¿qué influencias puede tener esta victoria del Partido Socialista con 121 senadores, que está por encima de los necesarios para pasar las leyes que sean... Pero fue lo mismo que pasó con PP y se convirtió en un bloqueo para el gobierno del Partido Socialista. Sí, efectivamente, se pasa de una mayoría del PP a una mayoría del PSOE, con lo cual el Partido Socialista lo va a tener mucho más fácil para gobernar. También hay que tener en cuenta que el Senado es el que decide en cuestiones como la aplicación del famoso artículo 155, que suspendió la autonomía catalana temporalmente. Es una competencia del Senado, con lo cual digamos que volver a esa opción parece que está completamente abandonado. Vamos. En general el Senado tiene una posición en el sistema institucional y legislativo español simplemente de dar un sello de aprobación a las leyes que le vienen del Congreso. Pero efectivamente el hecho de que ahora mismo el Senado, digamos los socialistas, tengan ese sello de aprobación facilita mucho más la actuación de gobierno de Pedro Sánchez. De todas maneras, y dado cómo está el panorama político en España, yo tengo que decir que a mí me extrañaría que Sánchez fuera capaz de agotar una legislatura. Es decir, creo que después de estas elecciones ha quedado completamente descartada la posibilidad de que haya nuevas elecciones en el otoño. Pero cuando en España los partidos, con la excepción del Partido Popular en 1996, en la primera legislatura de Aznar, en general cuando un partido no tiene una mayoría absoluta y necesita gobernar, bueno, no, perdón, me equivoco, porque también lo consiguió Zapatero en una legislatura, en su primera legislatura. Pero si no, quiero decir, cuando un partido no tiene la mayoría absoluta y necesita gobernar con otros, es bastante difícil que logre los 4 años. Más aún en el caso del PSOE, ahora mismo, que por un lado tendría que negociar con Unidas Podemos, que es un partido muchísimo más a la izquierda, muy simpatizante, o que hasta ahora ha sido simpatizante del régimen bolivariano de Venezuela, muy de izquierda, de ultraizquierda en algunos conceptos, muy dividido, con muchas facciones, que van desde la socialdemocracia hasta pues eso, una izquierda bolivariana, digamos, y también tendría que negociar con los nacionalistas, al menos los nacionalistas vascos del PNV, que, bueno, digamos que tienen
una posición que siempre es bastante ambivalente y que depende en función del dinero que les den para apoyar al gobierno. De las prebendas políticas que consiguen. Exactamente. Esto abre la puerta a la última sección o parte que tenía en mente sobre las elecciones españolas, y es cómo influyen estos resultados en la política de América Latina. Leía este fin de semana algunos análisis, son pocos, no he visto muchos, la verdad, pero los centraban mucho en Venezuela. Yo querría que hablásemos de la influencia en Venezuela, pero más allá de Venezuela, el continente es muy grande. ¿Qué influencia pueden tener estos resultados y la victoria de Pedro Sánchez con su política exterior en el resto del continente, Antonio? Lo que vimos los primeros 10 meses es que es una política de acercamiento a Cuba. Recordemos que visitó Cuba, ¿verdad?, como presidente de gobierno, que tenía tiempo que un presidente de gobierno no visitaba Cuba. Entonces podemos ver que hay un acercamiento a Cuba y las inversiones en Cuba. Entonces ahorita con la ley Helms-Burton tenemos que tener cuidado cómo va a ser esa relación, porque los capitales de empresas españoles pueden ser objeto de reclamos en tribunales estadounidenses, ¿verdad?, como la cadena Meliá y otros que operan en Cuba. Entonces ahí podemos ver cómo Sánchez va a tener una situación que va a tener que empezar a manejar. Y cuando vino el ministro de Relaciones Exteriores, Borrell, a la celebración de la NATO aquí, habló con Pompeyo para mostrar su disconfort, su descontento con esa activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Y después, con Venezuela, Europa le delega a España, en ese sentido, la relación de Europa con Venezuela. Entonces ahí va a tener un rol también importante en términos de si van a fortalecer lo del diálogo y a seguir trabajando el grupo de contacto, que era un poco la tesis de Borrell, en cuanto a la relación con Venezuela. Y con el resto del continente, las inversiones van a seguir. Recordemos que él hizo una gira recientemente por Argentina, por Chile. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido van a buscar ser esa bisagra entre Europa y América Latina. Yo creo que estas elecciones dejó de marcado el hecho de que España ha votado por un partido socialista democrático, diríamos, pero europista, ¿no? Y entendamos un poco, porque cuando hablamos de socialista, hablamos y si vivimos en este lado del hemisferio, y donde se dice, bueno, puedes ser tú socialista, puedes tú dar beneficios, donde tienes un seguro universal, donde tienes... la socialdemocracia europea. Así es. Donde tienes esos beneficios que son aplicables a toda la población. Creo que para mí, en estas elecciones, uno de los ganadores también ha sido el votante, ¿no? Pues 76% que hayan salido a las urnas, y entiendo que se habilitó también a 1 millón de personas, y esto, corríjame, me decían que es una ley que pasaron sobre los discapacitados, que no son, que hablemos personas que tienen un problema como de síndrome de Down, pero que están en capacidades de votar. Esto se abrió por primera vez para que pudieran elegir, pudieran ejercer su voto, algo valuable. Pablo, sobre América Latina, y cerramos. Sobre América Latina, yo creo que fundamentalmente se va a mantener la misma política que ha mantenido Sánchez hasta ahora. Además, Sánchez también claramente ha hecho una apuesta por un giro a la izquierda, y un giro a la izquierda muy simbólico, por ejemplo, en la visita a Cuba, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que lo va a mantener. También es verdad que España ha perdido mucho peso internacional durante la época de Mariano Rajoy, y ahora Sánchez está tratando de ganarlo. Perdió peso porque a Rajoy no le interesaba la política internacional. Y desde luego que en Venezuela no se va a endurecer la política española con respecto al régimen de Nicolás Maduro, que es como hubiera sucedido en el caso de que el PP y, por supuesto, Vox hubieran ganado. Las opiniones, el análisis de nuestros invitados hoy en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy lunes, con Pablo Pardo, con Milagros Meléndez y con Antonio de la Cruz. Vamos. Este próximo jueves 2 de mayo entra en vigor nuevas restricciones sobre Cuba, impuestas por Estados Unidos, que hacen referencia a la ley Helms-Burton, esa ley que describe o define el conocido como bloqueo o embargo, en función de quién lo mencione, si Estados Unidos o Cuba, de la política estadounidense con la isla, que pretende aislarla. Lo que busca es endurecer esa política para aislar al régimen de los Castro, hoy presidido por Miguel Díaz-Canel.
Hay muchas inversiones internacionales, particularmente europeas, españolas, francesas, que tienen intereses particularmente en el sector del turismo en la isla, y con este endurecimiento que abre la puerta a la reclamación de expropietarios de propiedades que fueron expropiadas por la Revolución Cubana en 1959, podrían poner en jaque inversiones que hoy funcionan, que forman parte de esos intereses españoles, franceses, de empresas internacionales. Milagros. Dicen las empresas, al menos las que recoge en un artículo el periódico El País, que si bien esa ley pretende endurecer, no están preocupadas por ese endurecimiento. Sí, primero hay que ver que esta es una de las medidas más fuertes de las que se están hablando. Si se proyectan, los expertos están diciendo que los tribunales estarían mirando 200.000 casos de estos llevados a corte por estos expropietarios, ¿no?, de las tierras que fueron nacionalizadas. Si bien es cierto, no solo tierras, industrias, sí, edificios, propiedades en general. Propiedades en general. Estamos hablando de de centenas de propiedades. Y si estas industrias están diciendo que no le temen a la ley, va a haber un enfrentamiento. Y también creo que va a ser muy difícil para los tribunales. No están los jueces, esto es algo muy nuevo. Esto es algo muy nuevo como para que se pueda llevar a la justicia. Van a haber algunos impedimentos. No sé hasta qué punto esta ley pueda ser aplicable. Me parece que es otra vez más el gobierno del señor Trump hablando, amedrentando y tratando de cerrar las puertas por todo a Cuba, no solamente con esta medida, ¿no?, que es la más fuerte que llevaría a los tribunales en estas situaciones, sino también que está restringiendo el viaje para los cubanos. Está diciendo que no solamente van a poder viajar las personas como individuales, sino que tiene que ser como en representación de alguna corporación, ¿no?, que sea pública. Empieza el 2 de mayo ya esta medida, a partir de este jueves. Fíjate, esto está en el contexto de la administración Trump de golpear la troika de la tiranía, ¿no?, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, en ese sentido, también con respecto a Venezuela, ellos están tratando de que Cuba sea afectada, ¿no?, ver si ese apoyo que Cuba le otorga al régimen de Maduro puede ser debilitado de alguna manera, pues está combinado también con el no más envío de crudo a Cuba. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos abren el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite litigios e imposición de sanciones a empresas que trafiquen con bienes expropiados. Entonces, ¿qué abre esto? Esto abre que todas aquellas empresas que son canadienses, españolas, francesas, que operan en la isla, que han venido operando desde el 59, tienen que 60 años, por lo menos 50, 60 años, hoy puede ser llevada a un tribunal federal en los Estados Unidos y exigir el pago. A mí, desde el punto de vista libertario, me gusta, ¿okay?, desde el punto de vista porque es la defensa de la propiedad privada. Si tú fuiste expropiado y no fuiste remunerado como tal, tú tienes derecho a exigir. Es como el de lesa humanidad, no prescribe el derecho sobre la propiedad privada. Si lo viéramos como un sentido de la propiedad privada y el respeto a la propiedad privada, sería un avance en ese sentido desde el punto de vista de un modelo donde se respeta la propiedad privada. Porque no es que sea expropiado, porque aplicaría que cualquier dictadura de cualquier derecho que expropie bienes y no cumpla con los deberes que corresponde, no prescribe el derecho a la propiedad y puede ser demandado en un tribunal en Estados Unidos. Pablo. Sí, bueno, a mí yo tengo que disentir. A mí la ley me parece mal planteada. Estoy esperando que Estados Unidos permita a los palestinos denunciar a los israelíes por las tierras que les quitaron. Me encantaría que los Estoy esperando que Estados Unidos permita a los indígenas de Estados Unidos denunciar a Estados Unidos, a este edificio que está construido en sus tierras. Si tienen los derechos escritos, sí, deberían. Ese es uno de los problemas, precisamente. En Cuba, después de la expulsión de los españoles,
hubo una masiva apropiación de tierras sin ningún tipo de títulos. Con lo cual, quiero decir, podemos seguir avanzando y hasta que la tierra de Cuba no se les dé a los indígenas cubanos, que eran los primeros que estaban, y luego a ver a qué indígenas, porque probablemente hubo guerras entre ellos y unos se la quitaron a otros, con lo cual podríamos continuar con esto hasta el infinito. Pero yo creo que aparte es una ley que no tiene demasiado, digamos que crea mucha incertidumbre, pero que no tiene mucha efectividad. Por un lado, porque como comentábamos, muchos títulos de propiedad, no todos, pero hay muchos títulos de propiedad, digamos, no los de las grandes empresas, etcétera, pero sí que hay muchos títulos de propiedad que son completamente, pues no van a ser aceptados probablemente como válidos por ningún tribunal de Estados Unidos. Otra cosa es a lo mejor, por ejemplo, los títulos de propiedad de la tierra sobre la que está el aeropuerto José Martí de La Habana, que es además creo que de una familia que están en Miami. Incluye patentes también, Pablo. No, por supuesto. Y las patentes sí hay propiedad. Claro, y eso además es que todavía crea otro problema más, porque la ley es muy ambigua y dice tráfico, es decir, todo el que se beneficie del tráfico de estos activos. Entonces, por ejemplo, digamos, en el caso del aeropuerto José Martí, el aeropuerto José Martí está siendo gestionado por una empresa creo que francesa y la ampliación la llevó a cabo también otra empresa francesa. Pero en el aeropuerto José Martí están aterrizando aerolíneas y entre esas aerolíneas hay aerolíneas americanas, con lo cual, teóricamente, incluso esas aerolíneas americanas American Airlines, por ejemplo, estaría beneficiándose del tráfico, del usufructo, si queremos decir, sobre el uso de eso. Es decir, es un lío legal absolutamente gigantesco. Otra cosa es que a lo mejor, es decir, las instalaciones de Bacardí, por ejemplo, esas sí que tienen títulos de propiedad y sí que está todo muy claro. Pero nosotros digamos que se crea una confusión bastante grande. Luego, además, tienen que ser propiedades que estuvieran registradas en lo que se llama, creo que el registro de liquidación de reclamaciones, que es como hasta 1960 y pico, o a partir de 1996 por ciudadanos estadounidenses. Es decir, es un lío bastante grande que yo creo que crea mucha incertidumbre. Creo que su impacto, al menos en el corto plazo, no va a ser demasiado grande. Y luego creo que es el mayor favor que Estados Unidos le puede hacer a Díaz-Canel y al castrismo. Es decir, ningún régimen nunca se ha caído por un bloqueo económico. Con esto ellos ya tienen la excusa perfecta para decir el imperialismo, para el absoluto desastre de la política económica, como en todas las partes donde se ha puesto en práctica el comunismo, en Cuba, vamos, ha sido un completo desastre. Ahora tienen la culpa es de los gringos, etcétera, etcétera. Una vez más, sacar ese argumento y les va a venir muy bien. E incluso yo, con gente que hablaba que conoce la economía cubana, decían esto incluso les puede servir incluso para reforzar el control político y abrir un poco más la economía, porque van a necesitar precisamente pues, generar más propiedad privada, etcétera. Yo personalmente pienso que esto no va a funcionar y creo que es bastante confusa, además, la ley. Vamos a cambiar de asunto antes de ir a la pausa. Milagros, que es peruana, se acaba de producir una noticia este fin de semana, y es que la justicia ha sentenciado, dictaminado a favor de Pedro Pablo Kuczynski, que es el expresidente que estaba bajo prisión preventiva, 36 meses de prisión preventiva. Dice la justicia que por su estado de salud y tras la implantación de un marcapasos con desfibrilador, pues puede tener casa por cárcel o arresto domiciliario, lo cual para muchos de sus críticos es un exabrupto. La familia temía por el estado de salud de Kuczynski. ¿Qué está pasando en Perú? Sí, sucede esto en el marco de hace 2 semanas con el suicidio del presidente Alan García. Como los ánimos bajaron porque el mismo día que Alan García fue arrestado, Pedro Pablo Kuczynski estaba siendo ingresado para ser intervenido. El panorama, el Perú en este momento está viviendo una polarización, está viviendo una división. No se ha visto tanto esa división política en cuanto a estos casos de corrupción que han habido, que han involucrado ya a 4 presidentes, y hay un sector de la población que
quiere que se incite más. Los fiscales que son dos baluartes, el señor Vela y el otro fiscal que están siguiendo estos casos, pues están siendo, por un lado, alabados por un sector, mientras por otro lado están diciendo se está yendo a extremos. Por razones humanitarias, este señor ya tiene 70 años, tiene 80 años. Ya, este señor, pues que pague su culpa en domicilio. Y bueno, perdón, su culpa es prisión preventiva. No está juzgado. Fue obligado y él mismo renunció a su presidencia. Fue muy interesante porque Pedro Pablo Kuczynski llega al poder con un gran voto, con un gran respaldo de la comunidad extranjera, ¿no? Y la comunidad, por supuesto, gana la presidencia, no se mantiene en el mandato, sino pues menos de un año, tiene que renunciar por verse involucrado en estos asuntos que no se produjeron, por supuesto, durante su gobierno. Fue durante la época de Toledo donde se le adjudica que él cometió, que él aceptó o pasó contratos de la firma Odebrecht. Por razones humanitarias, pues personalmente, yo no quiero ponerme en ningún sitio, pero creo que el factor Alan García le favorece mucho a Pedro Pablo Kuczynski. De acuerdo con Milagro. Alan García fue un factor determinante para que cambiara la Fiscalía su posición tan dura radical, ¿no? Sí, tan dura, radical contra los casos de corrupción. ¿Qué pasa? Esto está envuelto en la Odebrecht, por supuesto, es el gran centro de todo esto. Entonces, América Latina vive ahorita un proceso de revisión de esos casos de corrupción y que permite, la Fiscalía actúa muy rápido, igual pasó en Brasil. Y entonces, después que pasa el tiempo, pareciese que esa misma lucha contra la corrupción pareciera que empieza a ser cuestionado, porque hoy en Brasil esa misma dureza de los juicios, ¿verdad?, contra la corrupción, hoy hay cuestionamiento hacia ello. Igual, hoy estamos viendo en Perú lo que ocurrió en Brasil con los casos del Lava Jato y donde salieron 2 presidentes juzgados por ello. Entonces, cuando se van a los extremos hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que en nuestros países en América Latina llegan a estas posiciones de extremo en todo ese sentido y al final puede generar un efecto boomerang en el caso. Brevemente. Sí, hablando de las investigaciones, ahora el terror político para muchos que peces gordos que podrían caer es el señor Jorge Barata. ¿Quién es? Jorge Barata. Jorge Barata fue el asesor, fue el secretario de la firma Odebrecht, que ellos habían tenido una segunda cuenta por donde pasaban, como le decimos, los sobornos a todos los mandatarios. Él está hablando. Él, la semana pasada, ha rendido sus declaraciones y pues el presidente Toledo, que está prófugo en este momento, se le acusaba de haber recibido 20 millones de dólares. Ahora el Barata dice, no han sido 20, han sido 36 millones de dólares. Y aquí están cayendo y cayendo más políticos. Lo cual le da la razón a la justicia que avanza para esclarecer el escándalo, probablemente el mayor escándalo de corrupción que ha conocido América Latina en las últimas décadas. Vamos a dar una nueva pausa. Al volver hablamos de Argentina. Mauricio Macri las tenía todas para ganar, pero el kirchnerismo parece que vuelve. No está tan clara esa elección que se va a producir en octubre y Macri teme por su continuidad. El Club de Prensa hoy con Antonio de la Cruz, con Milagros Meléndez y con Pablo Pardo, hablando de la actualidad, de una actualidad que también pasa por Argentina. Este mes de octubre hay elecciones presidenciales. Mauricio Macri le tomó el relevo al kirchnerismo en las últimas presidenciales en Argentina con su propuesta de cambio fuertemente avalada por los ciudadanos que se han ido, a tenor de las encuestas, desencantando con sus políticas porque ha tenido que aplicar políticas que no han sido muy populares, por decirlo de una manera amable, y quien fue causante de esa crisis, o al menos se produjo o se agudizó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora parece que esa sombra le está haciendo sombra a la reelección de Mauricio Macri. Una contradicción. Pablo, ¿qué está pasando en Argentina?
Bueno, evidentemente lo que está pasando es que la reactivación económica no se está produciendo, la economía ha vuelto a entrar en recesión, la inflación está altísima, probablemente este año alcance el 50%, es una situación de hiperinflación y la semana pasada además hubo una oleada de venta de deuda argentina. El mercado ponía a Argentina, probablemente todavía lo siga poniendo, como el país del mundo con mayores posibilidades de llevar a cabo una suspensión de pagos en los próximos 5 años. Por delante incluso de Turquía, que es también un mercado emergente que ha tenido una crisis gigantesca, por delante de Ucrania, que es un país en semiguerra con Rusia. Entonces, digamos que lógicamente está teniendo un impacto, parece haber tenido un impacto claro en la popularidad del presidente. El presidente a su vez ha reaccionado con una serie de medidas pues, para controlar los precios y los artículos de primera necesidad, ayudas económicas a los sectores más desfavorecidos. Todavía está por ver el efecto que esto pueda tener. Esto puede ser bueno o no necesariamente para la economía, esto no está claro en absoluto, pero en medio de todo esto Cristina Fernández de Kirchner, que es una política completamente incombustible, pues ha subido en popularidad. Lo que sí que parece es una cosa, es que tanto Macri como Kirchner tienen mucha impopularidad. Es una situación que hace muy imprevisibles los resultados que pudiera haber en las elecciones si se confirma este escenario. En Estados Unidos, de hecho, es lo que pasó entre Hillary y Clinton. Es decir, los dos eran muy impopulares. O sea, tener a dos candidatos muy impopulares... ¿Hillary y Clinton? Perdón, entre Hillary y Trump. Pensaba que era un juego de palabras. Entre Hillary ya veo Clinton que no. y Donald Trump. Y digamos que esto puede suceder en Argentina. Sí. Bueno, lo que estamos mirando en Argentina, como dice Pablo, que estamos teniendo a estos dos personajes que están impopulares. A mí lo que me sorprende es que regrese la señora Fernández. No ha anunciado aún que se vaya a presentar, sí, pero ¿no? siempre flirtea con la posibilidad. Sí, está con un 45%, si es que las elecciones serían ahora. Entonces, un 45% es pues destacable para lo que sería. El hecho de que Argentina se encuentre con una inflación que ya superó, decía 50, hasta estaban revisando yo las cifras, esta semana llegó a 54% de inflación, ¿no? Y que miremos que el dólar se disparó. En el 2018 el dólar tenía el valor de 20 pesos y ahora estamos duplicándolo. El dólar está subiendo, está en 45 pesos. Hay una devaluación de la moneda en el país, hay un descontento en el país. Y esto con las medidas que está aplicando el señor Macri de congelar los productos básicos. Él dice que son 60 productos básicos de consumo que están congelados. Y la manera como lo expresan no lo hace con un discurso formal, sino se ve un discurso más electoral, porque va donde una familia y dentro en la casa de esa familia le dice, miren, allí es donde miran la pobreza de la familia, le dice qué es lo que está pasando, qué es lo que usted necesitaría, les prometemos que no vamos a subir el arroz, la leche, de una manera muy populista. La incertidumbre vinculada a la moneda, la volatilidad, la inflación, generan muy poca confiabilidad por parte de los inversores y también de los compradores, y hay productos en Argentina que se cotizan en dólares directamente. La compra de vivienda, vehículos. Si tú no tienes dólares no puedes acceder casi a esos bienes. ¿Hay peligro o riesgo de dolarización de la economía argentina? Ya Argentina había vivido ese proceso y se dolarizó, por eso es que es tan fácil. O sea, en el pasado, cuando Cristina Kirchner, en su gobierno, en procesos de inflación se va la moneda dura, por supuesto, y en ese sentido los bienes, los activos se convierten y se transan en dólares. Y están volviendo nuevamente a esa práctica los argentinos, de transar viviendas, vehículos en dólares, para no depreciarse, porque en el caso argentino ellos vivieron una hiperinflación que el precio era en la mañana un valor y en la tarde al cerrar era otro. Entonces ellos han tenido esos procesos, han vivido esos procesos de hiperinflación en el pasado y tienen esa práctica común. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Podrá Argentina en 6 meses que le queda llegar a la elección vivir esa inestabilidad política? Porque mientras hay inestabilidad política la economía sufre, no hay confianza, se pierde la confianza y por eso los mercados lo están castigando fuertemente. Cristina Kirchner será la solución a la crisis que pueda sobrevivir Argentina, una crisis que Macri quiso desde el principio controlar con préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero esos préstamos de 10.000 millones de dólares desaparecieron, volaron. Los capitales se los llevaron.
¿verdad? Hubo una fuga de capitales y entonces eso no repercutió en la economía y por eso no pudo anclar, porque fue básicamente para anclar el precio del peso argentino, que estaba fluctuando, y en ese momento estaban como en 13, 14 y se la ha ido subiendo porque no tiene respaldo de moneda dura, no tiene dólar. Entonces, ¿qué ocurre? En un comentario que me hizo familiarmente alguien que está vinculado al gobierno argentino, Macri dijo, ante el temor de Cristina, si tienen tanto temor, traigan los capitales de nuevo para ver si podemos estabilizar la economía. Tiempo para la última noticia, la última referencia informativa. Antonio, lo que está pasando en Brasil. Lula da Silva, que parece que es el eterno gran candidato que últimamente no tiene ninguna opciones, al menos con las restricciones judiciales que tiene de presentarse, ha calificado el gobierno de Jair Bolsonaro de una banda de locos. Sí, lo hizo en el término de que no logra articular una política económica coherente y por lo tanto no hay tampoco una política exterior total y se ve como que en esa curva de aprendizaje, porque recordemos que es un partido que está formado por militares, o sea, básicamente en las posiciones hay muchos militares, en las posiciones ministeriales, entonces no hay una experiencia de gestión política. Entonces, en ese sentido, Lula, utilizando ya que ahora puede hablar, porque antes tenía prohibido hablar, lo ha señalado como que es una banda de locos. 10 segundos. Sí, bueno, y aquí se tiene que ver también el problema que existe en el gobierno con el presidente y el vicepresidente, y que el vicepresidente, estábamos comentándolo con Antonio, que ha dicho, bueno, si él me pide que yo renuncie, yo renuncio, por estos problemas que tiene precisamente con los hijos. Y no lleva ni medio año en el gobierno. Gracias. Pablo, ¿algún punto? No, es curioso el Bolsonaro, como su popularidad y su modelo de gobierno están entrando rápidamente en una crisis que nadie esperaba. Veremos si la crisis continúa o si se corrige, pero sorprendente. Además es una crisis como autoinfligida. En buena medida, sí. Las opiniones de los analistas que nos han acompañado hoy, Pablo Pardo, Milagros Meléndez y Antonio de la Cruz. Y ustedes, como siempre, con la generosidad de su tiempo al otro lado de la pantalla. Gracias por escogernos, les deseamos una feliz jornada. Volvemos mañana.